Hoy te voy a pedir que cierres la puerta con llave, que te asegures de que no haya nadie mirando por encima de tu hombro, porque hoy nos vamos a meter en el lado más oscuro y clandestino del gaming. Todos recordamos la zona brillante de nuestro salón recreativo local, las máquinas de Street Fighter rodeadas de gente o los simuladores de carrera que eran deslumbrantes. Ese también Pero lo hoy recuerdo. no vamos a hablar de ellos. Hoy nos vamos al fondo del local, a ese pasillo poco iluminado, donde el aire olía a humo de cigarrillo y donde los dueños escondían estratégicamente unas máquinas muy particulares. Juegos que no destacaban por sus gráficos 3D, sino que más por su capacidad para escandalizar a la sociedad, romper la ley y sobre todo devorar nuestras fichas usando el arma más vieja del mundo, el morbo. Hoy destapamos la caja de Pandora con los 10 arcades con temática para adultos que rompieron todas las reglas. Preparen las barras de censura que ya insertamos la moneda. Arrancamos este viaje en 1987 con Data East, una compañía que entendió perfectamente cómo camuflar el pecado a plena luz del día. Pocket Gal se presentaba como un simulador de billar, y hay que ser justos, mecánicamente era un juego de billar espectacular, con físicas de rebote de bola muy pulidas para la época. Pero el verdadero anzuelo, el motivo por el que esta máquina siempre tuvo una fila, era su peculiar sistema de recompensas. Si lograbas encadenar tiros perfectos y vencer a la inteligencia artificial, que por cierto hacía una trampa de forma descarada en los niveles altos, el juego apartaba la mesa verde para mostrarte fotografías digitalizadas de modelos reales. Transformaron un simple pasatiempo de bar en una de las máquinas tragamonedas más despiadadas de los años 80. La precisión del taco de billar no importaba tanto como el sudor en las manos por querer ver el premio final antes de que se te acabaran los créditos. En el noveno puesto nos encontramos con la cápsula del tiempo más fascinante y extraña de toda la lista. Broma lanzó este título en 1989, un momento histórico donde el muro de Berlín estaba cayendo y la todopoderosa Unión Soviética se estaba desmoronando. ¿Y qué hizo la industria arcade? Bueno, capitalizar la geopolítica, por supuesto. El juego utilizaba la mecánica clásica de revelar la silueta, pero su temática estaba bañada en propaganda de la Guerra Fría. Los jugadores debían esquivar íconos soviéticos para revelar el fondo de la pantalla. ¿Y cuál era el gran premio? Fotografías reales de modelos rusas. Es una locura pensar que en medio de la tensión nuclear global, a un estudio se le ocurrió que la mejor manera de ganar dinero era mezclar el colapso del comunismo con el erotismo del salón arcade. Realmente un verdadero artefacto histórico de la cultura pop. Y aquí ya entramos en territorio puramente ilegal. Olvídense de los juegos licenciados. Fantasía, desarrollado por Comad, fue el clon pirata más perseguido, denunciado y confiscado de toda la década de los 90. La base del juego era un robo descarado del código fuente del clásico Quicks de Taito. Tenías que trazar rectángulos para capturar zonas de la pantalla. Pero la extrema controversia de Fantasía venía de sus gráficos. No usaban un pixel art de dibujos de anime. Los desarrolladores escanearon con precisión y robaron fotografías altamente específicas de revistas para adultos de la época sin pagar una sola licencia. Este juego cruzó todas las líneas legales. Tener esta placa en un salón recreativo era un riesgo enorme para el dueño. Si la policía o las asociaciones de padres descubrían esta máquina, el local se enfrentaba a multas gigantes e incluso a la clausura. El morbo hecho contrabando. Mitchell Corporation decidió que era buena idea agarrar uno de los géneros más sagrados de los videojuegos y pervertirlo hasta la médula. Todos conocemos Arkanoid y Breakout. Mueves una paleta en la parte inferior, haces rebotar una bola y destruyes ladrillos para avanzar de nivel. Pero en Lady Killer, los ladrillos no estaban ahí para bloquear tu nave espacial. Estaban ahí para censurar los sprites femeninos de fondo. Tu misión era hacer rebotar la bola, para literalmente destruir la ropa pieza por pieza. Lo verdaderamente diabólico de esta máquina no era su temática, sino su programación. Las físicas de rebote de la bola estaban alteradas matemáticamente para ser sádicas e impredecibles.
El código estaba diseñado para que la bola acelerara mágicamente y te hiciera perder justo cuando te faltaba romper el último bloque del nivel, obligándote a meter otra moneda por la pura frustración. Un diseño maestro del mal. En el puesto número 6 tenemos un caso de estudio sobre la excentricidad del mercado japonés. Psikyo era una desarrolladora legendaria, mundialmente respetada por crear shooters de naves espaciales espectaculares, como Striker 1945. Sin embargo, decidió lanzar este juego de Mahjong, que esconde un secreto escandaloso. Jugar Mahjong virtual no tiene nada de raro, pero Tyson Hot Gimmick desató la polémica con sus secuencias finales llamadas Ochioki, que se traduce literalmente como castigo. Si lograbas vencer a tu rival, el juego cambiaba de género de repente y se convertía en un minijuego de mash button extremo. Tenías que machacar los botones del panel de control a velocidades inhumanas para infligir castigos físicos y humillantes a la rival derrotada en pantalla. Era una locura interactiva que provocó que muchos jugadores destrozaran literalmente los botones de la máquina por la intensidad de este minijuego. Y bueno, si pensaban que ya lo habían visto todo, esperen a ver lo que hizo Namco. Sí, la misma empresa noble e intachable que nos dio al Pacífico Pac-Man. Cruzó absolutamente todas las líneas rojas con este experimento poligonal de 1996. Dancing Ace es de lejos la demostración técnica más extraña de la época. Controlas a un mono con gafas en un entorno totalmente en 3D. ¿Cuál es ese entorno? Chicas gigantes modeladas en 3 dimensiones recostadas en la pantalla. Tu misión era correr sobre ellas, recortando áreas de su ropa poligonal mientras esquivabas ovnis y marcianos que intentaban derribarte. Es el fetiche más extraño jamás programado. Utilizaron los costosos primeros motores del renderizado 3D, tecnología de punta que se usaba para simuladores de vuelo o juegos de carrera, exclusivamente para un juego de voyeurismo absurdo. Hoy en día, un concepto así sería cancelado incluso antes de salir del departamento de ideas. Taoplan nos regaló en 1991 lo que muchos consideran el caballo de Troya definitivo de los arcades. Jugablemente, Pipi and Bibis es una maravilla. Es un juego de plataformas rápido y adictivo, donde debes recorrer edificios, plantar bombas en computadoras y escapar al siguiente piso, muy al estilo del clásico Elevator Action. Todo parecía un título amigable y colorido para todos los públicos, hasta que pasabas el nivel. El problema que escandalizó a medio occidente fue que la recompensa entre pantallas no tenía filtros. El pixel art pasaba de 0 a 100 en un segundo, mostrando contenido para adultos totalmente explícito y sin censura alguna. Era una verdadera bomba de relojería en los salones recreativos. Podías estar jugando tranquilamente, pero si un padre de familia pasaba por detrás de ti justo en el momento de la transición del nivel, el escándalo estaba asegurado y te apagaban la máquina al instante. Llegamos a la medalla de bronce con el rey indiscutible del género. Kaneko no inventó la mecánica de conquista de área, pero con Gals Panic la perfeccionó y se convirtió en el responsable de popularizar este subgénero oscuro en todo Occidente. El objetivo era recortar al menos el 80% de la silueta de la chica en pantalla para pasar de nivel, pero lo que hizo este juego tan tristemente célebre y el motivo por el que se tragó los ahorros de toda una generación fue su inteligencia artificial sádica. Los jefes, especialmente una maldita araña cibernética que todos los veteranos recuerdan con terror, tenía un algoritmo diseñado para alterar su patrón de ataque cuando te acercabas a la victoria. Justo cuando llevabas el 99% de la imagen revelada y te faltaba un milímetro para ganar, el enemigo aceleraba repentinamente y te acorralaba, destruyéndote al instante. Era castigo psicológico puro. Acá nos alejamos por un momento del pixel art para centrarnos en el hardware. En el año 2000, los gráficos ya no sorprendían tanto, así que la empresa surcoreana TCH
decidió llevar el morbo al plano físico y crearon una de las máquinas más surreales y polémicas de la historia. El mueble arcade de Bunga Bunga no tenía un panel de control normal. En su lugar incluía una escultura de trasero de plástico a escala real. El jugador debía elegir una víctima en la pantalla, que podía ser un político corrupto, una suegra enojada o un exnovio, y utilizar un periférico con forma de dedo gigante para aplicarle la clásica y dolorosa broma asiática del gancho al plástico físico. La máquina medía la fuerza y velocidad del impacto mientras los personajes en la pantalla gritaban y reaccionaban con expresiones ridículas. Esto desató un escándalo mediático a nivel internacional. Reportajes en noticieros occidentales acusaron a la industria arcade de haber perdido la cordura por completo, demostrando que ya no había límites para llamar la atención en los salones recreativos. Y finalmente llegamos al número uno, el abuelo de todas las polémicas, el primer gran tabú en la historia de los videojuegos, ocurrido en 1973, una época donde los gráficos complejos ni siquiera existían. El juego fue creado por Atari, la compañía fundada por el legendario Nolan Bushnell. En pantalla, Gotcha era totalmente inofensivo, un simple juego de persecución en un laberinto con dos cuadrados que se movían. Era rudimentario incluso para su tiempo. ¿Por qué entonces estalló una brutal controversia a nivel mundial? Sencillamente porque Atari, en una jugada de marketing de dudoso gusto, se le ocurrió fabricar los joysticks de control del mueble originales, cubriéndolos con formas literales de senos femeninos, hechos de silicona rosa. El jugador debía agarrarlos y apretarlos básicamente para mover su cuadrado en la pantalla. El escándalo fue colosal. Las quejas llovieron de tal manera que Atari se vio obligado a retirar y rediseñar las máquinas rápidamente a un formato estándar. Pero el daño ya estaba hecho y la anécdota quedó grabada en piedra. Una reliquia fascinante e histórica que demuestra que la polémica, el morbo y el gaming nacieron caminando juntos de la mano desde la mismísima cuna de la industria. Y bueno, así cerramos este expediente clasificado de los arcades. Ahora entienden perfectamente por qué esos muebles gigantes siempre estaban relegados a la esquina menos iluminada del local y por qué los dueños sudaban frío cuando entraba la policía a hacer inspecciones. La historia de los videojuegos no está hecha solo de grandes héroes salvando princesas, también está construida sobre estas rarezas corporativas, hardware bizarro y mucha, pero mucha picaresca para intentar exprimir nuestras últimas monedas. Si este viaje por el lado más rebelde y prohibido de los 16 bits les voló la cabeza, ayúdenme reventando ese botón de like, suscribiéndose a este canal y también activando la campanita para que el algoritmo de YouTube no nos censure a nosotros también. Y cuiden sus fichas, cuidado con lo que juegan en la oscuridad, que ya nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.